Y bienvenidos otra vez a la iglesia de la nube.com. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y el mensaje de hoy es un mensaje para mí muy importante. Es el mensaje sobre el camino de Balaam. Y hoy voy a hablar un poco de un hombre que se llamaba Balaam, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Era un hombre que era una profeta de Dios, pero un profeta malo, ¿verdad? Lo que él hizo era causar muchos problemas. Y se menciona 3 veces de él en el Nuevo Testamento y varias veces en el Antiguo Testamento. Pero nosotros podemos aprender algo de la vida de este hombre. Porque hoy en día miramos que hay otros que siguen en su camino. Aquí tenemos la ley en el Antiguo Testamento y aquí tenemos en el tiempo en que vivimos, tiempo de gracia, aquí está el rapto. Y lo que voy a hablar hoy es de aquí en este tiempo, el éxodo. Durante el éxodo de Israel pasó esto, una historia poco larga, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, poco larga, pero es una historia que nos enseña algo bien interesante e importante. Y este es el camino de Balaam. Hoy en día hay muchos que todavía predican y siguen en el camino de Balaam, sin saberlo, la mayoría. Y los políticos también están empujando duro y están enseñando la agenda de Balaam. Y están en realidad destruyendo el mundo por medio de hacerlo. Menciona 3 versículos en el Nuevo Testamento que habla de este hombre, Balaam. Y vamos a ver cada uno. Segundo de Pedro 2:15. Judas, versículo 11. Y Revelación o Apocalipsis. Me gusta decir revelación porque es la revelación de Jesucristo, revelado al apóstol Juan. Y fue revelado a él. Algunas Biblias dicen Apocalipsis, pero esto viene de latín. Y en realidad es la revelación de Jesucristo. El primer versículo dice revelación. Ahora vamos a ver estos 3 pasajes. Después vamos a ir al libro de Números para hablar de quién era Balaam y lo que era su camino. Es un camino malo en que no debemos seguir. Pero ¿cuál es su camino? ¿Qué es que hizo aquel? ¿Y qué podemos aprender de su vida? Segundo de Pedro 2:15 dice así. Está hablando aquí, dice, que dejando el camino derecho han errado, habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, según este versículo, el camino de él es un camino de error. En este camino han errado. Entonces no debemos seguir en este camino, ¿verdad? Porque es el camino de error. No debemos seguir a este camino. Y el camino de él, según esto, era esto. Él siguió el premio más que Dios. Quería el dinero más que Dios. Y mire lo que dice. Que dice es el camino de maldad. Entonces el camino es malo. Nosotros debemos seguir en el camino de Dios. Porque es el camino recto, ¿verdad? Derecho. Pero seguir en el camino de Balaam es seguir en el camino de maldad. Segundo de Pedro 2:15. Ahora, Judas 1:11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Nos enseña otra cosa de este hombre, Balaam. Judas 1:11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron codiciosamente en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces es un camino de codicia. Y miren lo demás que dice.
es un camino de error. Han errado, como dice allí. Entonces, este camino de Balaam es un camino en que no debemos seguir. Es un camino que la Biblia nos da advertencia de él. Y nos dice, no debes seguir en este camino. ¿Cuál es el camino? Esto vamos a ver. Revelación 2:14, el último versículo. 3 versículos hay en el Nuevo Testamento que hablan de Balaam y su camino. El último en el Nuevo Testamento es Revelación 2:14, que dice, porque tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Entonces hay una doctrina de este hombre. ¿Cuál era su doctrina? Pues tiene que hacer con ídolos y con fornicación. Es una cosa que Dios no quiere. Dios odia los fornicarios. No quiere que forniquen la gente. Pero este camino de Balaam es un camino malo. Mire lo que dice en Josué 13:22. Josué 13:22. Debemos aprender más de este camino para que podamos entender por qué es malo. Y también debemos aprender más de este hombre que se llama Balaam. ¿Quién era Balaam? En Josué 13:22 leímos, también mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, adivino, hijo de Beor, con los demás que mataron. La gente de Israel mató a Balaam. ¿Por qué? Porque era un hombre malo. E hizo algo muy mal. Pero ¿quién era? Pues aquí dice que es un adivino. Era como un profeta. Y vamos a aprender más de este hombre. Había un rey que se llama Balac. El rey. Y Balaam, quien era un profeta. ¿Pero un profeta bueno o un profeta malo? Pues vamos a ver que al principio era de Dios, era bueno, pero al fin era un malo. Como hoy en día tenemos muchos que dicen que son predicadores, pero son malos, porque no prediquen el mensaje de Dios, prediquen otro mensaje, mensaje de hombres y no de Dios. Otra cosa que dice la palabra de Dios es Miqueas 6:5, dice, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Entonces, en un lado tenemos este rey de Moab, debo poner. En este lado tenemos el camino malo de maldad, pero la Biblia dice que debemos acordar de esto para que podamos conocer las justicias del Señor. Entonces, por medio de estudiar el camino de Balaam, podemos entender el camino justo del Señor, en el camino en que debemos ir. A ver si me entiendes, ¿verdad? Bueno, la Biblia habla de este hombre. Es un hombre muy, muy malo que podemos ver por medio de la historia que es un hombre que no quiere dar todo el consejo de Dios. Si Dios nos enseña algo como predicadores, nosotros debemos predicar todo a usted. Y no guardar un parte y no enseñar todo. Sin embargo, mientras que él no predicó todo el consejo de Dios, también este hombre malo dio consejo que no era de la palabra de Dios. Enseñó mentiras, enseñó maldades a este hombre, porque él quería esto. La Biblia nos da advertencia de hombres que predican solo porque quieren dinero. Y hoy en día hay en muchos púlpitos alrededor del mundo hay hombres que predican y solo predican porque quieren dinero. Yo no soy así ni quiero predicar así.
Quiero dar el mensaje de Dios si es bueno o si es malo. Si puedo aprovechar algo o no aprovechar. Si puedo tener un premio o no. Lo que quiero es hacer lo que Dios quiere y predicar lo que Dios me dice predicar. Bueno, entonces vamos a Números capítulo 22 y tengo que leer 3 capítulos de la Biblia. Porque quiero que puedas encontrar y entender bien qué es el camino de Balaam. Y por medio de estudiar la historia de este hombre y su vida, podemos ver el por qué el camino es malo. ¿Qué es el camino? ¿Qué es que enseñó él? Y la cosa que quiero que entiendas es que este camino hoy en día podemos ver. Lo que él hizo en su tiempo contra Israel, la gente de Dios. Miramos hoy en día en nuestro tiempo que hay gente haciendo lo mismo para destruir la iglesia, la gente de Dios. Entonces, sin otra cosa, ya vamos a empezar. Deuteronomio, perdón, te dije mal. Números, capítulo 22. Aquí encontramos la historia de Balaam. Números 22. Está hablando de cuando salieron la gente de Israel en el éxodo. Y ellos han salido y han matado a un pueblo. Y ya están yendo a otro pueblo, Moab, con el propósito de ganar en la guerra contra ellos. Y por esto tenía mucho miedo el rey de Moab. Y vamos a leer de él, Balac, y de Balaam. Entonces, es importante entender quién es. Balac es el rey de Moab, Balaam es un profeta de Dios. Ok, Números 22. Y movieron los hijos de Israel y asentaron en los campos de Moab, de esta parte del Jordán de Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame un buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Aquí es aquel, el rey de Moab. ¿Qué hizo él? Buscó a él con un propósito. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás podré yo herirlo, y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Entonces el propósito de buscar a Balaam era para que Balac pudiera maldecir a la gente de Israel. Él quería que Israel será maldecido para que él pudiera vencer contra ellos en la guerra. Sin embargo, Balaam era de Dios al principio, y él no pudiera hacer algo en contra de Dios. Israel es la gente de Dios, y cómo pudiera maldecir la gente de Dios aquel si él era de Dios. ¿Ve lo que está pasando? Y lo que vamos a leer es que este hombre quiere que él maldice a Israel. Seguimos pues. Versículo 7. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Oye, estaban llegando con dádivas, o dones, o dinero. Habían dos cosas que quisieron dar a Balaam.
Y Balaam era un hombre que solo hablaba las cosas de Dios. Pero sin embargo, la gente llegaron con dádivas, con premios, diciendo, si tú hagas lo que queremos, podemos darte dinero. Bueno, vamos a ver, eventualmente esto es que causó el pecado de Balaam, que él amó más el dinero que Dios. Pero tenemos que leer lo que pasó primero. Seguimos en versículo 8. Y él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os referiré las palabras, como el Señor me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y díjole, ¿qué varones son estos que están contigo? Ahora Dios sabía quién eran, pero él quería escuchar de Balaam quién eran. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, he enviado a mí diciendo, y aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear con él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, 3 cosas, oiga bien lo que él dijo. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. 3 cosas que Dios dijo. No te vayas con ellos. Diga que no puedes maldecir. Y digas que ya son benditas. Es bendito. Israel es bendito según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Israel. El primer pecado de Balaam era que él no dio los 3 puntos que Dios dio. Solo uno. Entonces él no dio todo lo que Dios dijo. Solo un parte. Eso es un gran pecado. Uno que es de Dios debe predicar todo el mensaje de Dios, no solamente un parte. Tienes que predicar todo. Y miramos a esto en versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque el Señor no me quiere dejar ir con vosotros. Esto no era el mensaje que Dios dio. Dios dijo, no te vayas, dígales que no puedes maldecir y dígales que ya son benditos. Y levantó Balaam y ¿qué dijo? Dios me dijo que no puedo ir y nada más. ¿Dijo algo más? No, solamente esto, dijo Balaam. Era un mentiroso, ¿verdad? 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vieron a Balac. Y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Oh, sí, él quería venir, pero él no fue porque dijo que Dios, no te vayas. Pero ¿por qué no contó lo demás? Porque si hubiera dicho lo demás, nunca regresarán Balac y los demás. Pero ellos regresan otra vez a hablar con él, porque él no dio todo el mensaje de Dios. Porque Dios le dijo, no puedo maldecir porque son benditos. Ve lo que pasó. 15. Y tornó Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y dijéronle, así dice Balac, hijo de Zippor, ruégote que no dejas de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me dijeres. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Dios, del Señor mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Ruegoos por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir el Señor. ¿Por qué aceptó en su casa tal gente? Porque dice, ahora pasen la noche aquí otra vez. No, él pudiera decir, por esto váyase, porque Dios me dijo que no puedo. La cosa es que él quería estar muy cerca de ellos, porque él estaba craneando, como dicen en Honduras, pensando, ¿cómo puedo yo sacar por fin este dinero? ¿Qué puedo hacer yo? Como vamos a ver, era un hombre que amó al dinero más que Dios. 20. Vino Dios a Balaam de noche y díjole,
si vinieron a llamarte hombres, levántate y ve con ellos. Empero, o sin embargo, harás lo que yo te dijere. Oiga, Balaam, esta vez debes decir lo que te digo, y todo lo que digo, no solo un parte. Entonces Dios permitió a Balaam salir. 21. Así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y el furor de Dios se encendió porque él iba. Dios dijo, tú puedes ir si tú dices todo lo que digo. Nunca respondió Balaam, ok, yo lo haré. Él solo se fue. Se enojó el Señor entonces, porque él miró al corazón de Balaam, que era un hombre que solo quiso ir donde estaba el dinero. No quería en realidad obedecer al Señor. Entonces, 23, y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y apartóse el asno del camino, e iba por el campo. Entonces hirió Balaam al asna para hacerla volver al camino. Mas el ángel del Señor se puso en una senda de viñas, que tenía pared de otra parte y pared de otra. Y viendo el asna, el ángel del Señor pegóse a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a herirla. Un hombre bien enojoso que golpeaba mucho a su asna, ¿verdad? Y el ángel del Señor pasó más allá y pusóse en su angostura, donde no había camino para apartarse ni a la diestra ni a la siniestra. Y volviendo el asna al ángel del Señor, echóse debajo de Balaam, y enojóse Balaam e hirió al asna con el palo. Entonces el Señor abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? 3 cosas Dios dijo al principio a Balaam que él debería decir, y solo contó una vez. Aquí 3 veces pegó a su asna. Qué interesante, 3 y 3. Estaba recordándole Dios, mire, 3 veces pasó, como las 3 cosas que te dije que deberías contar a tales personas. Esto pasa muchas veces en la Biblia, 3 y 3. Por ejemplo, Pedro en el Nuevo Testamento, 3 veces rechazó al Señor. El Señor viene en Juan y dice 3 veces, ¿me amas más que estas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? 3 veces. Y Pedro sintió mal recordando las 3 veces que él rechazó al Señor. Entonces, cuando leímos la Biblia, miramos algo interesante, como Dios está tratando de usar números para enseñar la maldad de otros. Y aquí leímos que, en versículo 28, entonces el Señor abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Si hubiera espada en mi mano, que ahora mismo te mataría. Mire al corazón de este profeta. Quiso matar. Tenía asesino, ¿cómo es la palabra? Tenía pues en su corazón el deseo de matar. Dice entonces 30, el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces el Señor abrió los ojos a Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia e inclinóse sobre su rostro. Por fin miró que Dios estaba enojado con él. Y como él estaba enojado con su asna, Dios estaba enojado con él. Si fuera él como una asna de Dios. Balaam era el asno de Dios. Entonces, mire lo que dice. Bueno, voy hasta 34. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado,
que no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Bueno, si hubiera yo estado allí, cuando yo lo vi, yo me voy a mi casa directamente. Pero ve, Balaam no se fue. Él solo, si hice mal, pues me voy. ¿Qué tal? ¿Hice mal o no? ¿Voy a quedar y ir adelante o voy a casa? Es que siempre en su mente quería él ir para buscar el dinero. Era un profeta que amaba más de Dios el dinero. ¿Cómo vamos a ver? Dice entonces, 35, el ángel del Señor dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te dijere, esa hablarás. Oye bien, no solo digas un punto cuando te doy 3. Tienes que decir todo lo que digo. Entonces, así Balaam fue con los príncipes de Balac. Y oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al término de Arnón, que es el cabo de los confines. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a ti a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Entonces él puede dar honra a este hombre. El rey de Moab, pudiera dar mucho dinero y mucha honra a Balaam, si él solamente dice lo que él quiere escuchar. Pero este Balaam, al principio, no dio todo el mensaje de Dios. Y ahora él llegó a este hombre y él tiene que dar todo el mensaje. Pero todavía él quiere el dinero. Es una buena oferta, ¿verdad? A ver lo que pasa. ¿Es un hombre fiel que predica solo la palabra de Dios? ¿O es un hombre malo que hace algo porque busca dinero y honra? Vamos a ver. Miramos a 39. Fue Balaam con Balac y vinieron a la ciudad de Husot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Y el día siguiente Balac tomó a Balaam e hízolo subir a los altos de Baal, y desde allí vio la extremidad del pueblo. Oiga muy bien, altos de Baal. ¿Quién es Baal? Baal es Satanás. ¿Y sabes qué? Balac tomó su nombre de esto, Baal o Bel. Esto todo viene de Baal. Entonces este hombre Balac es nada más que un servidor de Satanás. Y supuestamente Balaam era uno que servía al Señor Jehová. El problema es que era un mal profeta. Porque antes Dios dijo, yo no puedo bendecir, yo no puedo, maldecir, porque ya están benditos y yo no puedo ir con él. ¿Dónde llegó? A un servidor de Satanás. Debemos apartarnos nosotros que somos cristianos, ¿verdad? Él debería apartar de uno que adoraba a Satanás. Pero él fijó, pero él tiene el dinero, yo quiero acercarme a él. Y vamos a ver cómo él les acercó. Entonces, mire, 23. Y Balaam dijo a Balac, edifíqueme aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como él dijo, Balaam. Y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Ahora, en capítulo 22, en versículo 40, Balac hizo sacrificios, pues a su Dios falso. Aquí miramos a Balaam con Balac haciendo sacrificios juntos. ¿Está correcto que un profeta del Señor sacrifica con un segador de Satanás? ¿Deben estar juntos o deben estar separados? Cosa rara, ¿verdad?
3. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto, y yo iré, quizás el Señor me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare, te la noticiaré. Y se fue a un lugar alto. Se apartó entonces, gracias a Dios. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam, y díjole, vuelve a Balac, y hazte hablar así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola, y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldiceré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que el Señor no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas yo lo veré, y desde los callados lo miraré. Y aquí un pueblo que habitará solo y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? ¿Hete tomado para que maldigas a mis enemigos? Y aquí has proferido bendiciones. Mire lo que pasó. Él es el enemigo de Dios. Él supuestamente profeta de Dios. No debería él juntar con él. Pero se juntó con él. Y Dios le dio el mensaje y él predicó perfectamente el mensaje de Dios. Que Dios no puede maldecir a Israel, sino bendecirlos. Y se enojó aquel. 12. 12, ¿verdad? Sí, y él respondió y dijo, Balaam, ¿no observaré yo lo que el Señor pusiera en mi boca para decirlo? Y dijo Balac, ruégote que vengas conmigo a otro lugar desde el cual lo veas. Su extremidad solamente verás, y no lo verás todo, y desde allí me lo maldicerás. Y llevólo al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar al Señor ahí. Mire lo que está diciendo. En vez de hacer el sacrificio él mismo, Balaam, él dice, tú lo vas a hacer. Pero cuando él sacrifica a su Dios falso. ¿Por qué no hizo Balaam el sacrificio? Porque era un perezoso. A él no importaban las cosas de Dios. Para él estaba bien juntar con un malo, sacrificar a otro Dios. Miramos muchas cosas feas de este hombre Balaam. Hasta que su nombre, Balaam, ¿ve? Su nombre casi viene de esto. ¿Era de Dios en realidad? ¿O era como un lobo investido de un cordero? Vamos a ver. Seguimos pues en lo que dice. 16. Y el Señor salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y díjole, vuelve a Balac y así has de decir. Y vino él y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab. Y díjole Balac, ¿qué has dicho el Señor? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, hablo y no lo ejecutará. He aquí yo he recibido un mandato de bendecir y no pondré revocarlo. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios es con él,
y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tienes fuerzas como de unicornio. Porque en Jacob no hay agüero, ni adivinación en Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que coma la presa y bebe la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices ni tampoco lo bendigas. Está diciendo Balac, cállese, ya estás bendiciendo a ellos. Y yo pedí que maldices, entonces no lo hagas nada, cállese, no quiero escuchar de esto. 27. Y dijo Balac y Balaam, ruégate que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde ahí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia Jezmún. De mal en peor, le llevó a Peor. 3 veces pidió a este hombre malo de Satanás, por favor, tú, profeta Balaam, maldigas a Israel. Pero Dios 3 veces bendició, ¿verdad? Bendijo. Bueno, lo voy a dejar. 3 veces. Y estaba enojado él. Él quería no la bendición, la maldición contra sus enemigos. Y la tercera vez miramos, 24 capítulo, versículo 1. Y como vio Balaam que parecía bien al Señor, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez a encuentro de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Esta vez no salió aparte para que Dios pudiera hablar con él. Esta vez Dios tomó control y habló por medio de Balaam. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Todopoderoso, caído más abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como linalos plantados por el Señor, como cedros juntos a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su simiente será en muchas aguas, y ensalzarse a su rey más que Agag, y su reino será ensalzado. Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio. Comerá a las gentes sus enemigas, y desmenuzará sus huesos, y aceiteará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeron y malditos los que te maldijeron. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus palmas le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has resueltamente bendecido ya, como te dije, 3 veces. Qué interesante, ¿verdad? Húyete, por tanto, ahorra tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que el Señor te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que el Señor hablare, esto diré yo. Y aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postremeros días.
y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón, los ojos abiertos. Dijo el que oyó las palabras de Dios y el que sabe el conocimiento del Altísimo, el que vio la visión del Todopoderoso, caído más abiertos los ojos. Verélo, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldré estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel y herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y será tomada Edom, será también tomado Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Y el de Jacob se enseñoreará y destruirá de la ciudad lo que quedare. Viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de gentes, mas su postremería perecerá para siempre. Viendo al Ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la roca tu nido. Que el Ceneo será echado cuando Asur te levantará cautivo. Todavía tomó su parábola y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Y vendrán navíos de la costa de Kittim y afligirán a Asur, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se volvió Balaam y se fue. Y volvióse a su lugar, también Balac se fue por su camino. Entonces, según la historia, muy larga, este hombre, que supuestamente era un profeta de Dios, habló a este hombre de Satanás, el rey de Moab. Y 3 veces, en vez de maldecir a Israel, bendijo a Israel. Y se enojó. Y salió Balaam a su casa. Pero ¿sabes qué? Según el Nuevo Testamento leímos que este hombre hizo un error. Miramos que era un hombre de maldad. Que su error era codicia. Y su doctrina era una doctrina de esto. ¿Qué pasó? O miramos al capítulo 25 y leímos un poco. Y por medio de esto podemos ver lo que hizo aquel Balaam. Después que él apartó a su casa, estaba pensando, no pude recibir dinero ni honra. Y esto es que quería yo. Y estaba pensando, craneando, podemos decir, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo puedo yo recibir este dinero? ¿Qué quería él? Que Dios maldice a Israel. Y entró a su cabeza a Balaam el pensamiento. Si Balac se mezcla con la gente de Israel, enojará tanto Dios que Dios también echará su ira contra la gente de Israel. Entonces regresó Balaam a Balac y dijo, yo tengo idea. Tú tienes que enviar sus mujercitas a Israel. Y si fornican con ellos y tienen bebés y si están mezclados, entonces Dios tiene que castigar no solo a ustedes, pero también a Israel. Y la ira de Dios no va a caer solamente a Moab, pero también a Israel. Y quizás pueden ser salvos. Y no morirán todos, porque ya son de Israel los hijos también. Y esto es lo que hizo Balaam. Enseñó a Israel cómo fornicar. Porque él enseñó a Balac, hay que mezclar. Y cuando Israel mezcló con Balac, entró las enseñanzas de Satanás. Adoraron ellos a su Dios falso por medio de orgías, la fornicación y ídolos. Enseñó a ellos. ¿Y sabes qué? Esto es exactamente lo que leímos en Números 25. Y versículo 1, y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Por qué? Por el consejo de Balaam. En realidad, Balac, si tú quieres que Dios maldice a Israel, tú tienes que mezclar con Israel en la fornicación. Porque Dios odia a los fornicarios.
y su ira está echada contra los fornicarios. Y él dijo, pues, buena idea. Voy a enviar mis hijas y mis mujercitas y ya Dios puede maldecir a Israel por su pecado de fornicación. Esto es el camino de Balaam. Pensar cómo puedo yo ganar dinero por dar consejo aparte de la palabra de Dios. Y su consejo era mezclar los buenos, la gente de Israel, con los malos, la gente del diablo. Y hoy en día miramos también esto. El mundo quiere decir a los cristianos, tú tienes que aceptar lo que digamos nosotros. Aquí en los Estados Unidos, un pueblo que antes era cristiano, muy cristiano, muchos cristianos aquí. Ahora el gobierno está diciendo, tú tienes que aceptar el homosexualismo. Tú tienes que aceptar el matrimonio de los homosexuales. Y los cristianos dicen, no podemos, cállese, ya está ilegal, ya está legal en los Estados Unidos. Ya está trabajando hoy en día por el mismo camino de Balaam. Un camino de maldad, de error, mezclar las cosas de Satanás con las cosas de Dios. Por aquí dice versículo 2, los cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses, y allegóse el pueblo a Baal peor. Y el furor del Señor se encendió contra Israel. Fueron malditos entonces por el pecado que hicieron bajo el consejo de Balaam. Balaam era el mal profeta, un hombre que sí predicó el mensaje de Dios, pero después de predicar en el púlpito, atrás dijo, ¿sabes qué? Tú puedes hacer estas cosas, si me pagas, le digo. Y Balac dijo, ok, dígale dinero, ¿qué debo hacer? Mezclar con la gente de Israel, fornicas con ellos, y Dios va a castigar a ellos por fornicación. Esto es un hombre malo que me permitió la verdad. La King James dice no solamente maldad, pero dice perversidad. El camino de Baal era un camino perverso, según la palabra de Dios en inglés. Entonces este hombre, aunque supuestamente era de Dios, dando las palabras de Dios, era un hombre perverso, que aconsejó a él, vaya a fornicar. ¿Ve qué horrible es esto? Y mire lo que pasó. Gracias a Dios, pocos de Israel murieron. Pero mire lo que dice. 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una marianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo de la congregación. Mezcló las cosas de Satanás con el pueblo de Dios, y algunos salieron a fornicar. Y cuando hicieron esto, Israel, los buenos que no hicieron el pecado, empezaban a llorar, diciendo, oh Señor, tenga misericordia con nosotros por el pecado que han cometido. ¿Y qué pasó? Llegó uno orgulloso con su mujer que debería morir porque era de Satanás, no de Dios. Sin vergüenza comenzó a fornicar con ella. Y mire lo que la palabra de Dios dice. 7. Y viole Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lanceólos a ambos, al varón de Israel y la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Fornicaban los dos, imagínense. Ahí estaban. Y él entró mientras que estaban fornicando y mató los dos. Y dijo, yo no quiero el camino de Balaam. Yo no quiero que mezclan las cosas del mundo y de Satanás con el pueblo de Dios. Miren el mundo que vivimos. Muchas iglesias ya han entrado el camino de Balaam.
Mucha fornicación existe en muchas iglesias de hoy. Hombres, chicas van a la iglesia, no importan las cosas de Dios, solo miran uno al otro para que van a fornicar después de culto. Malvados. Mira lo que dice aún más ahí. Versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000 personas de Israel murieron en aquel día por este pecado. Aunque que supuestamente era un predicador de Dios, dio consejo tan mal, tan perverso, que costó la vida de 40,000 personas. Imagínense. Por esto es tan importante que los predicadores no solo prediquen la palabra de verdad, pero viven lo que predican. Son hacedores de la palabra, no solamente predicadores. Pero sin embargo hay predicadores en el mundo de hoy que no son de Dios. Quizás prediquen la palabra, pero su modo de vivir fuera del púlpito muestra que son nada más que hijos de Balaam, hijos de Satanás, de Baal. ¿Qué dice la Biblia de Dios? La palabra de Dios. Vamos a Jeremías 10:2. Lo que trato de decir es que nunca es correcto mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y esto es que permitió Balaam, diciendo, oh no, este pueblo es de Dios, no puedo maldecirlos, pero tú puedes enseñarles sus costumbres y Dios va a castigar. Entonces aquí está el pueblo de Dios. Nunca debemos permitir las enseñanzas del mundo en nuestro pueblo, nuestro campo, porque de allí viene destrucción, de vienen problemas. Debemos estar apartados del mundo y de Satanás. Jeremías 10:2 dice, así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes la teman. Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad. Ni debemos aprender las enseñanzas de otros que no son de Dios. Una cosa para mí muy triste que miramos aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo, en Europa y todo. Miramos el camino de Balaam. Barack Hussein Obama, el presidente de los Estados Unidos. Barack, casi resuena como Barack. Él permitió a los musulmanes entrar a Europa. Y todavía están llegando aquí a los Estados Unidos. Gente con otro Dios, gente con enseñanzas falsas y otra ley de Sharia. Que, ¿sabes qué? Que vinieron de Moab, porque Moab vino de Ismael. Y los musulmanes de esta región vienen de Ismael. Y ellos están entrando a Europa y están entrando a los Estados Unidos mezclando. ¿Y qué están haciendo? Fornicando. No me recuerdo si era Sweden, ¿dónde estaba? Uno de los países ahí. Han entrado muchos de los supuestamente refugios, ¿verdad? Musulmanes. Y ahí están violando mujeres. Violando mucha fornicación. Porque permitió a los gobiernos entrar a este pueblo malvado. Entrando y botando fuera las cosas de Dios. Como en aquel día Israel permitió entrar los malvados, Dios tenía que castigar su pueblo. Hoy en día el pueblo de Dios es cristianos. Y los Estados Unidos tenían muchos cristianos, pero ya están entrando los malvados. ¿Y qué están haciendo? Cometiendo fornicación. Están pecando. Nosotros debemos dejar fuera de nuestro campo los malvados. Bueno, ¿qué dice 2 Corintios 6? Y por mí estoy un poco enojado porque permiten el gobierno, este pueblo, entrar en nuestro país. Pues muchos dicen que el presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, respetan como Balaam, es un musulmán. Por esto él quiere que los musulmanes entran. Pero los musulmanes ya no aceptan de aquí. No, ellos traen con ellos su propia ley sharia, sus propias costumbres, los cuales son violar mujeres, los cuales son matar a mujeres que no quieren.
Entonces entran por medio del camino de Balaam y destruyen a la gente de Dios. Y por esto el castigo de Dios tiene que caer. La ira de Dios está en contra del pueblo que está mezclado con las doctrinas e enseñanzas de maldad. Segundo de Corintios 6:14, debemos tener cuidado como cristianos, debemos decir, hasta allí, ya no queremos que entren con nosotros otros. Queremos parar firme en las cosas de Dios. No aceptaremos otras enseñanzas que la de la palabra de Dios. Segundo de Corintios 6:14. Y adelante, no os juntéis un yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia y la comunión con la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial es Baal. ¿O qué parte el que cree con el incrédulo? ¿Y qué abenecia el templo de Dios con ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios vivo, como Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Lo que Satanás quiere es mezclar lo mal con lo bueno, sabiendo que cuando entra el mal siempre va a aumentar más que el bien. Y usualmente el mal destruirá el bien. Porque esto es que pasó. Si no hubiera Moisés y los demás ahí peleando en contra de la maldad, Israel hubiera destruido. Porque Dios mismo destruirá a su pueblo cuando aparten de él. ¿Y qué pasa hoy en día? Hasta el gobierno está usando el camino de Balaam, enseñando cosas malas, haciendo peor la sociedad. En los Estados Unidos permitieron el casamiento de homosexuales. Esto no es de Dios, es del diablo, es de Balak. Todos saben que Barack Hussein Obama es un homosexual porque permitía esto. No debemos nosotros como cristianos permitir que entra y que mezclan la maldad con el bueno. ¿Qué dice la Biblia? Un poco de levadura destruye toda la masa. Satanás conoce. Balaam sabía esto. Y esta es la enseñanza de él. 3 versículos, otra vez leímos. A ver si podemos entender todo esto después de haber leído. Segundo de Pedro 2:15 de nuevo. Dice que dejando el camino derecho han errado, habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Él quería tanto el dinero que él enseñó a Balac la manera en que Dios pudiera maldecir a su pueblo. Era por medio de mezclar las cosas feas y perversas y malas con las cosas sanas. Y cuando mezclan las dos, un poco de levadura destruye toda la masa. ¿Cuántas personas murieron por el consejo malo de este hombre? Qué triste, ¿verdad? Judas 1:11. Yo no quiero el camino de Balaam, por esto quiero estar en contra. Quiero separarme del mundo, quiero separarme de las cosas malas y tomar firme la posición que nunca mezclaremos con los malos. Debemos estar apartados, separados. Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron codiciosamente en el error de Balaam por recompensa. Él enseñó a él cómo mezclar con Israel. Era un error. ¿Por qué? Por recompensa, por dinero. Amaba el dinero más que Dios. Y perecieron en la contradicción de Coré. Alguien murió por esta enseñanza de mezclar mal con bien. Nosotros que somos cristianos, el pueblo de Dios, no debemos seguir el camino de Balaam. Debemos predicar en contra de las cosas malas y pararnos firmes contra las enseñanzas del diablo y la maldad y las cosas de pecado.
Otra vez Revelación 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor, porque tú tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Eso es lo que pasó. Él dijo a él, si tú envías sus mujercitas a Israel y enseñas a ellos cómo fornicar, estará enojado Dios. Y Dios mismo destruirá a su pueblo por su pecado. Entonces en realidad aconsejó a Balac que deben ir a fornicar. ¿Cómo puede un hombre supuestamente de Dios decir, no, está bien fornicar, vaya? ¡Qué vergüenza! Dice entonces, retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así es que hizo. Él dijo, lleva sus doctrinas, sus costumbres, sus enseñanzas, y hay que mezclar con Israel y decir a ellos que esto es bien, porque ellos también adoran en su forma, en su manera, en vez de adorar a Dios como Él dijo. Y hoy en día lastimosamente tiene el gobierno secular tomando su propia agenda. ¿Y cuál es su agenda? Separar familias por divorcio, permitir el homosexualismo, enseñar a mujercitas, no, está bien fornicar. En los Estados Unidos dan lo que ellos llaman welfare. Y cuando uno viene a los Estados Unidos le dan dinero. Los más que tienen su familia, más dinero. He escuchado de mujeres diciendo, cada vez que tengo un hijo, el gobierno me da $200 más cada mes. Entonces van fornicando las mujeres, buscando más hijos para más dinero. Mire cómo el gobierno malvado secular en realidad está pagando a la mujer fornicar. ¡Qué triste! Y ahora están permitiendo entrar los musulmanes, los que tienen otro Dios, Alá, no es el Dios de nosotros, otra enseñanza. Los musulmanes dicen que está bien que el hombre viola a la mujer. ¿Qué es esto? Exactamente el camino de Balaam de los tiempos antiguos. Y nosotros que somos cristianos debemos verlo y fijar bien que esta es una cosa en que no debemos aceptar. Debemos pararnos firmes y decir no. El campo de nosotros es esto. No debemos permitir en nuestro campo los malos con pecados. Es del campo de Dios, somos el pueblo de Dios. No debemos aceptar las cosas del mundo. Nadie puede mandar a la iglesia lo que debes aceptar y lo que debe creer. Hay fornicación y adulterio físico, ¿verdad?, en el mundo, pero también hay adulterio y fornicación espiritual. Y hay iglesias y hay hombres supuestamente predicadores que están enseñando doctrinas falsas. Y si aceptamos sus doctrinas falsas, hemos adulterado espiritualmente. Debemos entonces quedarnos firmes con la palabra de Dios. Es decir, no vamos a mezclarlos con otros para aceptar un poco de lo que ellos tienen. Ya vamos a pararnos firmes, apartados, guardando la palabra de Dios. Espero que pudiste entender lo que es el camino de Balaam. Es mezclar todo junto. No debemos mezclar, no debemos aceptar con nosotros otra enseñanza. Debemos apartarnos y pararnos firme en la palabra de Dios. Gracias por ver este video. Espero que fue algo de edificación y que pudiste entender. Y nos vemos el otro domingo en la iglesia de la nube.com. Dios te bendiga. Amén.